Muy buenas tardes a la gran audiencia de Radio Nacional. Les saluda Guido Velázquez. Estamos en Paraguay Avanza, un espacio de análisis de políticas de gestión pública. Estamos con nuestro analista, con uno de los analistas del programa, el licenciado Marco Torres. ¿Cómo estamos, Marco? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Guido, y buenas tardes a la audiencia de Paraguay Avanza. Bueno, Marco, hoy vamos a tener un programa diferente. Hoy vamos a tener como invitado a un especialista sobre control interno y externo de lo que es una institución pública, lo que es una empresa, cómo debería funcionar una empresa y una institución pública. Estamos hablando del licenciado Javier Sosa da Costa, y el tema va a ser diseño e implementación de un adecuado sistema de control interno, tanto en una empresa privada y en una institución pública. Marco, si podría hablar un poco de él. Sí, el invitado hoy sí es un experto, ¿verdad? Él es abogado y es doctor en Ciencias Contables por la Universidad Nacional de Asunción. Es especialista en auditoría interna, ¿verdad? Tiene varios cursos en el interior, ¿verdad? De la República y en el exterior. Además, él fue vicepresidente del ABN AMRO y gerente de auditoría interna. Es consultor, ¿verdad? En el área de control interno en general. Él es el invitado de hoy. Asimismo, Marco, vos también tenés una vasta experiencia en lo que es la gestión de calidad. El MESIT, ¿verdad? Vos sos funcionario de la Contraloría General de la República del Paraguay. También estuviste en varias instituciones como la Auditoría del Poder Ejecutivo, fuiste director en las áreas de Administración y Finanzas. También estuviste manejando la auditoría interna institucional, estuviste como director general de Administración y Finanzas, como coordinador general de gestión y calidad y MESIP en otras instituciones. Sos especialistas en proyectos y podría hablarnos, dar una introducción, ¿verdad? Antes que darle paso a nuestro invitado, sobre la estructura organizacional de una institución pública y una empresa privada. Si podría hablarnos sobre eso, Marco. Sí, podríamos hablar un poquitito, ¿verdad? De lo que compete y dónde es el ambiente de control, ¿verdad? Si bien el experto va a estar enseguida con nosotros, una estructura organizacional de una institución pública, básicamente la cabeza o el líder o el encargado principal de las políticas de control interno es la máxima autoridad. ¿Quiénes son las máximas autoridades? Los ministros, ¿verdad? De las entidades, los presidentes de entes, tanto de las entidades autónomas, autárquicas, entes descentralizados, los presidentes de los entes, el contralor, el ministro auditor del Poder Ejecutivo. Ellos son los responsables, así como el presidente de la República o el vicepresidente, ¿verdad? Dentro de sus instituciones son los responsables principales. Evidentemente, en la estructura organizacional que estás comentando, así como vos manejas la del MITIC, ¿verdad? Las personas que dependen de tu estructura o dentro de lo que es la institución, ahí es también el ministro el responsable, pero delega las responsabilidades a la estructura. Entonces, básicamente, en cuanto a la estructura administrativa de las empresas públicas y privadas, hay ciertas similitudes. Eso vamos a analizar con nuestro invitado a ver si el control interno es similar o no. Y no solamente en las empresas públicas y privadas, también hay una especie de estructura dentro de los proyectos financiados en estas empresas públicas y privadas, ¿verdad? Esos proyectos son financiados de fondos de los organismos multilaterales, ¿verdad? Que tienen otra pequeña estructura dentro de la institución. Pero esa estructura básica que tenemos en todas las instituciones públicas son la de administración y finanzas, y después, aparte, que son similares, lo que varían son las otras entidades que llamamos misionales.
Por ejemplo, si enfocamos a lo que es el MITIC, ¿cuáles son las áreas misionales? Esta actividad que vos desarrollas, la comunicación, ¿verdad? Aparte de tener la administración, tienen las áreas misionales. ¿Cuál sería de la Contraloría o de la Auditoría del Poder Ejecutivo? Las áreas misionales serían los auditores y los trabajos que ellos realizan. ¿Cuáles serían las áreas misionales del Ministerio de Salud? El trabajo ya dentro de los centros de salud. Y así ocurre también con las, digamos, las entidades principales que son salud, educación, por ejemplo. ¿Quiénes serían, tiene una estructura administrativa, quiénes serían las misionales? En cada uno de los departamentos, los centros de enseñanza, ¿verdad? Esas serían las misionales. Una estructura como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación también tiene su administración similar, no es 100% igual, pero sí similar y con los mismos procedimientos. ¿Cuáles serían las áreas misionales también de ellos? Lo que es un área de la contratación de entidades privadas para las obras viales. Eso sería básicamente, y tenemos las otras instituciones. Eso te puedo detallar un poquitito en qué consiste, si te parece, Guido. Claro, adelante, adelante, Marco, claro. Sí, Es no, importante básicamente, que la sí, gente conozca, porque el programa trata, nosotros tratamos políticas públicas, ¿verdad? Aquí hablamos de la gestión, de las acciones de cada ente del Estado. Y en este caso es muy importante saber el funcionamiento institucional. En tu caso, por ejemplo, vos como conocedor, como especialista en proyectos, muy importante es que nos hable la audiencia, para que la audiencia entienda, ¿verdad? Te escuchamos, Marco, ¿cómo no? sí, sí. Bueno, entonces, básicamente, en tu institución y en las demás instituciones hay una Dirección General de Administración y Finanzas. Esto otra vez se divide en dos grandes direcciones, segmentos o bloques, lo que son las áreas de finanzas y las áreas administrativas. En las áreas financieras, otra vez tenemos segmentaciones. ¿Por qué analizamos de esta manera? Porque el ambiente de control ocurre en todas estas áreas y a cada funcionario le compete así. Le tuvimos como invitado el día de ayer al ministro secretario técnico de planificación. Él nos contó que tenía más de 200 funcionarios. Cada uno de estos funcionarios tienen su rol dentro del control interno. Cada uno es responsable de hacer su propio control interno y ayudar al ministro, ¿verdad? Son colaboradores de él. En todos los segmentos debe existir el control interno. Esto vamos a consultarle si es así también en las empresas privadas, ¿verdad? Nuestro invitado. Pero básicamente en las instituciones públicas es así. ¿Qué significa eso? Que si bien tenemos en la administración financiera, tenemos un director o un jefe de tesorería, de contabilidad, ¿verdad? Y de presupuestos, ellos tienen sus funcionarios y cada uno de ellos deben velar por el adecuado control interno. En las otras áreas que dijimos de administración también tenemos lo que es administración propiamente de los recursos humanos, de los bienes patrimoniales de la institución y además de los bienes patrimoniales, la logística que es tan importante, ¿verdad? Claro. Entonces, si analizamos por de pronto la logística de alguna de nuestras instituciones, ¿qué sería la logística en el MITIC? El MITIC debe trasladar a la gente de prensa y a todo el personal administrativo a través de su dirección de transporte o su jefatura de transporte. No conozco si es así la estructura, pero básicamente es así. Así es. ¿Quién debe controlar el buen funcionamiento del vehículo, del móvil, que esté eso bien en el mantenimiento y el combustible adecuado que se tenga? ¿Quién es el responsable? El conductor, ¿verdad? El compañero que hace la conducción del día a día. Ninguno de los demás funcionarios pueden controlar tan bien ese funcionamiento de lo que se le está destinando a él como funcionario responsable de esa área y de ese bien patrimonial. Entonces, si bien separamos un poquitito lo que es administración y finanzas, ¿verdad? De las áreas misionales, vemos cómo tienen relacionamiento esa área misional también en el proceso de control. En todas las instituciones es similar, ¿verdad? Entonces, claro, porque si el conductor, que es el chofer, digamos,
compañero que le lleva a diferentes lugares a los periodistas, en este caso en mi institución, no informa al director de transporte o al jefe de transporte que hay un problema mecánico en el vehículo. Ahí se genera un daño patrimonial, se puede generar un daño patrimonial por una responsabilidad, por una irresponsabilidad del chofer que no haya comunicado. Y bueno, ahí sería un problema de comunicación, que es lo que nosotros estamos siempre hablando, ¿verdad? En todos los programas, La que es comunicación básicamente, interna. sí, un rol comunicacional en general de ese personal, ¿verdad? Que no comunicó en su momento y habitualmente tienen planillas de control, ¿verdad? En esa planilla de control dice cuántos kilómetros hacen por día, a quiénes transportaron, ¿verdad? Si ese control es adecuado, no solamente es responsabilidad de él en este momento, sino de la persona que sube dentro de ese móvil y firma esa planilla, ellos pueden visualizar también, ¿verdad? Si el control o el mantenimiento, cuándo se le hizo o en qué momento se hizo o hace cuántos meses y cuánto falta para el posterior mantenimiento. Eso es algo que nosotros, los que tenemos vehículos, manejamos habitualmente, ¿verdad? Sabemos, estamos controlando cuando cargamos combustible, cuando hacemos el mantenimiento, cambio de aceite, la parte mecánica que tenemos que hacer ver. Escuchamos algún ruidito y decimos, ah, este es un problema de homocinética, este es un problema de dirección. Entonces, básicamente, son aspectos sencillos lo que nosotros, la parte técnica le dejamos al profe Javier Sosa, Sí. pero la parte sencilla y el análisis hacemos nosotros. Claro, para que la gente vaya entendiendo, ¿verdad? Entienda, por eso estamos dando un ejemplo muy sencillo de lo que sería Sí. la jefatura de transporte, ¿verdad? Ahora, licenciado Marco, ¿podría hablarnos de cómo debería ser la comunicación interna institucional? Y luego, bueno, de la comunicación externa. Bueno, si estas estructuras de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que decimos que son similares, que vos cuando te subís en un móvil y te vas y ves una planilla, está firmando, eso es parte de una estructura organizacional. Si esa estructura está bien diseñado, estamos en la parte administrativa, ¿verdad? Lo que es la logística, recursos humanos y bienes patrimoniales. Le compete al área de administración. Si hay una buena comunicación dentro de ese funcionamiento entre vos que estás utilizando ese móvil, el conductor, el jefe de transporte, el director de administración, entonces enseguida pueden detectar, vos le decís, mira, yo estoy escuchando acá en la parte trasera del vehículo, ¿verdad? Lado derecho, un ruido, sí, podemos chequear, así se chequea eso, ¿verdad? Entonces cada uno tiene ese rol de comunicación interna para ir logrando los objetivos institucionales, ¿verdad? Porque si esa comunicación no es muy fluida, ¿verdad? De arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿sí? Habitualmente es lo que se crean lagunas o bloques, digamos, que afecta la eficiencia, que también vamos a hablar con nuestro invitado lo que significa la eficiencia, la eficacia, la economía, la transparencia dentro de las instituciones públicas y cómo se manejan en las empresas privadas y en los proyectos, ¿verdad? Como te digo, esa comunicación interna debe ser fluida. Entonces, la normatividad, ¿cómo? Totalmente, totalmente. La comunicación interna debe ser constante, dinámica, fluida. Y es lo que todos los invitados habitualmente nos cumplían ese rol al venir a exponernos el funcionamiento. Todos, lo que yo estoy diciendo ahora es una repetición de la mayoría de los ministros, viceministros, presidentes o directores de entes, ¿verdad? Con quienes hemos tenido contacto. Es básicamente lo mismo. Ellos tienen una normatividad dentro de su institución, esa es la estructura, los colaboradores. Y dentro de esta estructura que analizamos nosotros para esa comunicación, hay un sistema de control. Si esa comunicación interna fue fluida, fue adecuada, no fue adecuada, cómo fue, si fue verbal o escrito. Entonces, todo el uso de los bienes patrimoniales, cuando hablamos de la administración adecuada, oportuna, está a cargo de una persona a quien la máxima autoridad institucional le delega. Porque si es un ministro de salud, si es un ministro de educación, si es un ministro, por hablar de las grandes, un ministro del interior, generalmente va a las áreas misionales. Su formación o su preparación son en base a esas áreas. Entonces,
esa delegación de los procedimientos, las metodologías que nos va a explicar Javier Sosa da Costa, esos mecanismos, ¿verdad? Son otras las personas. ¿A quién le delega? Cuando hay una evaluación, hay gente que conoce el funcionamiento, cuando hay las políticas institucionales o el plan operativo, también se determina y hay un sistema de control interno y hay un director de control interno en las instituciones, que es una evaluación durante el desenvolvimiento. ¿Cuál es la función de este director de control interno con su equipo? Que todos los procedimientos, desde los llamados o de las contrataciones de funcionarios, se hagan dentro del marco normativo. Porque la normatividad, vos que sos abogado, es muy delicado en la función pública por los procesos. Si bien en una empresa privada, si es tu empresa, los procesos se hacen en 3, 4 pasos. En una institución pública, por la normatividad, se hacen en más de 20 pasos. Entonces, compete a mucha gente en cuanto, porque el tamaño también es más grande y los fondos que se manejan también son mayores, ¿verdad? Estamos hablando en forma general de un presupuesto muy grande, lo que manejan las instituciones públicas. Entonces, esta comunicación que está... Acá me llega un mensaje al celular. ¿Sí? Me preguntan, ¿qué es lo misional? Cuando hablas de misional, ¿a qué te referís? Si podés explicar, pues no están entendiendo la gente. Bueno, son áreas, le llamamos áreas administrativas y áreas misionales. Esa estructura, primeramente, lo que te dice, un desarrollo de lo que es similar en todas las instituciones que son la parte administrativa. Ahora, las áreas misionales dependía siempre de lo que cada invitado o de cada profesional o cada autoridad que vino nos explicó, que dependía mucho del tipo de actividades. Por ejemplo, ¿cuál es el área misional de un invitado reciente? Del ministro de la Secretaría Técnica de Planificación. Él tuvo su rol dentro del Banco de Fomento. El área misional es el otorgamiento de créditos, ¿sí? Financiación. Esa es la actividad que se realizaba. Si bien la administración puede ser un poco similar a todas las entidades financieras del Estado, las áreas misionales son la función que realiza. Ahora él está en otra actividad. ¿Cuál es la función de él? Estar en la Secretaría Técnica de Planificación. ¿Qué se hace ahí? Es una actividad diferente, ¿verdad? La actividad misional. Si bien la administrativa puede estar funcionando en forma similar, la misional es diferente. ¿Por qué? Porque ahora le compete a él el área de planificación de las instituciones. La base de todo lo que vos, por ejemplo, vos si querés construir, ¿verdad? Que más que menos hizo una construcción en su casa, ¿verdad? ¿Cuánto podés invertir? Vos sabés en la parte administrativa cuánto es tu presupuesto y cómo vas a ir gastando. Pero en la parte operativa o misional ya le compete otro tipo de control, que es la estructura en sí del proceso, digamos, desde el principio hasta el final, que lleva un periodo de tiempo, ¿verdad? Que es diferente también lo que es un proceso de un proyecto o de lo que es una actividad de una institución pública o de una empresa privada, ¿verdad? Pero es básicamente eso. Lo misional es la actividad en sí de cada institución. Claro, claro. Eficacia, eficiencia, transparencia y economía. Y siempre del ámbito de la calidad. Eso vamos a consultarle bien lo que significa nuestro invitado, ¿verdad? Porque eficaz depende de la medida. Por ejemplo, si vos sos un corredor de 100 metros, ¿sí? Y vos haces tu carrera de 100 metros en 13.5, 13 segundos más 5 centésimos, ¿verdad? Entonces, si vos llegás a bajar a 13.4, sí, ya sos, ¿sí?, eficaz, porque estás bajando una marca. Pero evidentemente, si vos te comparás con la plusmarca mundial o con la plusmarca paraguaya o latinoamericana, tu nivel de eficacia está muy por encima porque es una medida que vos te creaste. Es tu medida personal. Eso es la eficacia. Sin embargo, la eficiencia es cuando hablamos ya de los sistemas económicos, ¿verdad? La rentabilidad, el rendimiento que más, si bien en las instituciones públicas también se utiliza el mismo término, se utiliza el tema de economía.
utilizar los escasos recursos como todos los... ayer nos estaba explicando el ministro secretario técnico de planificación que presupuesto existe. A veces el problema es de ejecución presupuestaria, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cuando hablamos de economía y la ejecución presupuestaria de una institución, ya estamos hablando de la calidad con que se realizan o utilizan los recursos, que siempre son limitados. Todos los recursos económicos, ¿verdad? Sea actividad en pública o privada, son limitados. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, de una economía, estamos combinando los escasos recursos de una forma adecuada. Eso es lo que más o menos mencionaste, ¿verdad? Y después lo que es transparencia, que siempre estamos diciendo, puede existir transparencia, existe una ley de acceso a la información pública, ¿verdad? Desde la 5189, la 5282 son dos leyes activas y pasivas de transparencia, ¿verdad? Que bien ya nos explicaron los invitados, pero si nosotros no conocemos esto de la estructura institucional, de nada sirve esa transparencia porque solamente conociendo. Es como que existe una transparencia en el formato de cómo se juega un equipo de fútbol, ¿verdad? 11 contra 11. Pero si alguien no ve un partido de fútbol, ¿verdad? No va a saber el funcionamiento. Entonces tenemos que ir conociendo íntegramente las reglamentaciones del funcionamiento y querer conocer. Es lo mismo, es lo mismo. Asimismo, cuando hablamos de misional, digamos, o de misión, mejor dicho, es implementar las políticas públicas, y cuando hablamos de visión es ya buscar la calidad de esa implementación de las políticas públicas que está aplicando o ejecutando tal institución. Claro, y eso se mide, ¿verdad? Con un buen sistema de control interno, que es lo que nos va a explicar nuestra, y a ver si hay diferencia entre empresas públicas, privadas, porque los proyectos, si analizamos solamente los proyectos de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo esquema de proyectos tiene para una empresa privada y para una empresa pública. Entonces, la eficiencia con el que puede desarrollar una empresa privada es la misma. Entonces, ¿por qué no todo en el resto, en el ámbito general de las instituciones públicas, ¿verdad? Vamos a ver si la medida puede ser similar o si tienen políticas diferentes las instituciones en cuanto a la medida de calidad, ¿verdad? Ha de ser, también, eso va a ser muy interesante hablar con nuestro invitado, con el licenciado Sosa da Costa, que nos hable de esa diferencia tanto en el sector público como en el sector privado. Así mismo, Guido. Y bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos ya al noticiero chino. Y luego el noticiero chino venimos, o sea, retornamos con nuestro invitado, que es el licenciado Javier Sosa da Costa, especialista en control interno y externo. Vamos a estar hablando sobre el diseño e implementación de un adecuado sistema de control interno y externo dentro de las instituciones, tanto públicas o privadas, ¿verdad? ¿Te parece? Vamos. Sí, simplemente como para analizar las diferencias, si se aplican los mismos estándares o las metodologías si son similares. Esa es la idea con el invitado de hoy, ¿sí? Así mismo, Marco. Vamos a la pausa, al noticiero chino, y luego retornamos con Paraguay Avanza. Paraguay Avanza. Ya estamos en compañía del licenciado Javier Sosa. Vamos a estar hablando con él sobre el diseño e implementación de un adecuado sistema de control. Muy buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, doctor Guido Vázquez, licenciado Marcos Torres, a las órdenes. Sí, muchas gracias antes que nada por estar con nosotros. Bueno, queremos saber en qué consiste. Vamos a hablar hoy sobre el sistema de control interno, diseño e implementación de un adecuado sistema de control. ¿Qué es un entorno de control interno, licenciado Javier Sosa?
Bueno, cuando hablamos de entorno, estamos hablando de un ambiente. Cuando hablamos de ambiente, estamos diciendo o hablando de todo aquello que grafica el estilo de gestión de una organización, el tono corporativo con el que los líderes o los administradores de la organización llevan a la práctica sus políticas, normas y procedimientos. Entonces estamos hablando de un estilo de gestión, de una filosofía. Dicho de otra forma, el gobierno corporativo que refleja la forma en que esta organización lleva a la práctica todas sus tareas, trabajos, etc. Sin embargo, cuando hablamos de sistemas, hablamos de el conjunto de acciones que llevan a la práctica esa filosofía, esa forma de gestión decidido por las autoridades de una entidad, de una empresa, de una repartición. Ese conjunto de medidas adoptadas. Llámese una entidad pública o una entidad privada, ¿verdad? Sí, en efecto, esto es aplicable para una entidad pública, para una entidad gubernamental, para una entidad privada. Y hago estas separaciones porque en Paraguay normalmente nosotros le denominamos entidad pública a la entidad gubernamental de manera indistinta. Pero debemos mencionar que el concepto de entidad pública a nivel mundial guarda relación con aquellas que emiten acciones en bolsas de valores. Y entonces las gubernamentales son las que nosotros aquí en Paraguay las denominamos entidades públicas. Entonces esto es aplicable para las tres. Y la diferencia entre entorno y sistema es lo mismo, y podría explicarnos, licenciado. Digamos que hay una separación marcada entre ambos. El entorno es el ambiente, el tono corporativo. Sin embargo, la filosofía, la forma de hacer las cosas. Sin embargo, el sistema ya es llevar a la práctica ese estilo de gestión que tiene una entidad, una institución, una empresa. Adelante, Marco. Sí, buenos días, buenas tardes, licenciado Javier Sosa da Costa. Vamos a conocerle un poquitito al licenciado, porque acá tengo un breve currículum de él. Él es doctor en Ciencias Contables por la Universidad Nacional de Asunción, es licenciado en Contabilidad y es abogado, especialista en auditoría interna y en metodología y la investigación científica. Evidentemente tiene varios cursos de especialización. Tiene más de 25 años de experiencia en la docencia o experiencia profesional. Fue vicepresidente y gerente de auditoría interna del ABN AMRO Bank. Es nuestro invitado de hoy, el licenciado Javier Sosa da Costa. Licenciado, doctor, abogado, vamos a llamar licenciado, Javier. Te quiero hacer una consulta. Nos explicaste más o menos lo que era el entorno y los sistemas, ¿verdad? ¿Para qué sirve entonces esto de los conceptos diferenciados en lo que es público y privado? Sobre todo, ¿qué principio se diseña en un sistema de control interno? En realidad no hay una diferencia en ninguna de las tres, porque todas parten de una misma base, de una misma esencia. Nosotros tenemos entes reguladores a nivel mundial de lo que son, digamos, profesiones afines, quienes son los que de una u otra manera diseñaron metodologías de trabajo, metodologías de control interno. Estos reguladores referentes a nivel mundial son los que, digamos, a través de sus pautas, normas, mejores prácticas, permiten que a nivel país las entidades, por ejemplo, en este caso la Subsecretaría de Tributación, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República, adopten esas pautas, esas normas y lo conviertan en herramientas
para que éstas sean utilizadas dentro de su sistema de control interno. Y es así, por ejemplo, que en el Paraguay, en el año 2000, marzo del 2000 aproximadamente, se dicta un decreto donde se modifica la ley de administración del Estado y se establece un mecanismo de sistema de control interno, que luego en el 2008, a través de una ley, se pone en práctica el MESID, el Marco Integral de Control Interno, que está vigente hasta hoy y que es la que las entidades gubernamentales están implementando. Todo esto nace de una misma esencia. ¿Cuál es esa esencia? La herramienta COSO. Esta herramienta, que fue diseñada por una comisión, se denomina Comisión COSO, en el año 1992. ¿Por qué esta comisión diseña esta herramienta? ¿Por qué creen oportuno elaborar una herramienta de control interno de alcance mundial? Precisamente porque en ese tiempo, entre el año 1985, inclusive hasta hace 2 años atrás, se dieron a nivel mundial quiebras fraudulentas de muchas entidades públicas, aquellas que cotizaban acciones en bolsa de los Estados Unidos. Esto generó una gran depresión a nivel mundial. Entonces el Congreso de los Estados Unidos le designa a 2 senadores, Paul Sarbanes y Michael Oxley, para que lideren un proyecto que luego iba a recibir el nombre de metodología COSO. Y era la SEC, la Security Exchange Commission, que vendría a ser la Comisión Nacional de Valores, la que debía velar porque este sistema, esta metodología de control interno, sea aplicado en todas las instituciones públicas en aquel entonces. Esta metodología, lógicamente, cambia la manera de gestionar las instituciones desde todos los ámbitos. Y bueno, así como en gran parte del mundo se implementó, también en Paraguay se hizo lo propio. Perfecto, gracias, licenciado. Adelante, Guido. Sí. Licenciado, ¿quiénes son los responsables del diseño, implementación y mantenimiento de un adecuado entorno del control interno? Si podría darnos más detalles sobre esto y también en un lenguaje comprensible para que la audiencia entienda, ¿verdad? Bueno, es un excelente punto porque sobre el tema hay mucha confusión, ¿no? Sin lugar a dudas, el responsable por el diseño y la implementación es la administración. Es el ministro, es el presidente de la República, los directores, los presidentes de entes autárquicos descentralizados, los gerentes generales. La autoridad máxima de la organización, de la institución, es el responsable del diseño y la implementación. No caben dudas al respecto. Sin embargo, el mantenimiento, ahí ya digamos que se delega la tarea en los que están por debajo de estos líderes, de estos administradores, ¿verdad? Tenemos los gerentes de línea, los directores de área y aquellos que gestionan en el día a día Permiso. las tareas. Disculpame que te interrumpa, pero para ilustrar y diagramarle un poco más a la audiencia, el responsable, digamos, del diseño, digamos, es el ministro, en este caso de una institución pública. Luego se desprende, según el organigrama, el viceministro, los directores generales, directores, jefes de área. ¿Estamos de acuerdo con eso, licenciado? Sí. Resulta ser que la máxima autoridad es el responsable último de esta función. Pero sin embargo, las tareas las delegan en los niveles inferiores, ¿no es cierto? Entonces, el mantenimiento
el mantenimiento ya es responsabilidad de esas líneas inferiores. Aquella persona que ejecuta una tarea, que administra un riesgo en el día a día, es el responsable de levantar la mano, de dar cuenta de la tarea que desarrolla, el riesgo que está administrando a su superior y así sucesivamente hasta la máxima autoridad. No hay manera de que la máxima autoridad se entere de lo que está sucediendo en cada área si los responsables de las mismas no dan aviso de lo que va sucediendo en términos de evolución, en términos de cambio. Resulta ser que las tareas cambian por efecto de desarrollar e implementar nuevos procedimientos. Claro, son dinámicas. Exacto, el dinamismo en esto hace que sea, digamos, una relación de ida y vuelta, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, lo que podemos decir en líneas generales es que la responsabilidad porque exista un entorno de control interno, porque esto se mantenga actualizado, es responsabilidad de todos. Desde el primer empleado hasta el último funcionario o máxima autoridad de cada institución. ¿Cuál es el impacto que generan los riesgos sobre un entorno de control interno, licenciado? Y bueno, en el peor escenario, el impacto puede ser el catastrófico. ¿Qué significa eso? Que todos aquellos objetivos establecidos en el plan estratégico pueden caer por tierra si estos riesgos no son adecuadamente gestionados. Hay muchísimos ejemplos sobre lo que un riesgo puede hacer, digamos, a una institución. Dependiendo del tipo de riesgo, existen riesgos reputacionales, riesgos financieros, riesgos operativos, riesgos administrativos, riesgos legales. Cada uno de estos riesgos, dentro de su propio concepto, lógicamente pueden generar un riesgo tal que al convertirse en un hecho real, cambia su denominación, ya se le denomina evento. Si este evento sucede y resulta que genera un impacto negativo, digamos a nivel de la institución en cualquiera de estos niveles, reputacional, financiero, administrativo, legal, operativo, estaríamos hablando de verdaderamente impactos que pueden ir desde un impacto bajo hasta un impacto muy alto inclusive. En términos, digamos, cristianos, para que la audiencia entienda, cuando hablamos de un impacto negativo, hablamos de la ineficiencia de la gestión de una institución. Y cuando hablamos de impactos negativos, positivos, hablamos de la eficiencia de la buena gestión de esa institución. ¿De acuerdo, licenciado? Podemos mencionar desde el punto de vista de ineficiencia e ineficacia. Resulta ser que cuando hablamos de entorno de control tenemos que considerar ambas puntas. La eficiencia es algo que toda institución debe buscar. O sea, hacer las cosas de la mejor manera al menor costo posible. Pero cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de que todo lo que hagamos funcione. No importa el costo. Sin embargo, cuando hablamos de eficiencia, estamos diciendo que se cumpla el objetivo, pero al menor costo posible. Entonces, son dos elementos que tenemos que considerar, la eficiencia y la eficacia. Así mismo. Adelante, Marco. Sí, perfecto, Guido. Bueno, te estaba escuchando atentamente, licenciado. Entonces, podemos analizar un poquitito cuáles son los principales desafíos que se enfrentan a la hora de diseñar e implementar, sobre todo cuando analizaste que es responsabilidad de la máxima autoridad, el ministro, el presidente de la República, el vicepresidente en su institución, el contralor en su institución, el ministro auditor del Poder Ejecutivo en su institución. Cada máxima autoridad es responsable del desafío, ¿verdad?, del diseño y la implementación. Entonces, esto es un desafío.
si bien ellos tienen que delegar los controles, ¿verdad?, a una dirección general, porque habitualmente las instituciones públicas tienen una dirección de auditoría interna institucional, ¿verdad? Y un poco la diferencia en ese diseño, la responsabilidad y lo que es la auditoría interna institucional y la auditoría en sí, porque una es una evaluación ex ante, digamos, como el control interno, y después posterior las auditorías. ¿Qué diferencia podemos entender? Son dos preguntas en una, digamos, ¿verdad? En el diseño, la implementación y las diferencias que existen en una evaluación o un sistema de control interno y una auditoría. Perfecto. Cuando hablamos de desafíos, existen principios básicos y fundamentales que tenemos que tener en cuenta. No podemos dejar de lado estos principios a la hora de diseñar un adecuado entorno de control. Hasta antes del año 2000 existían 7 principios básicos y fundamentales que teníamos que tener en cuenta a la hora de diseñar ese entorno de control. Luego del año 2000, cuando empiezan a quebrar todas las instituciones y por el impacto que estos generaron, esos 7 principios, digamos que sufrieron un cambio. Y esos cambios, en líneas generales, digamos que no se perdió la esencia, digamos que se reforzó el concepto de los principios básicos. Entonces, uno de los errores básicos a la hora de diseñar es no tener presente esos principios básicos y fundamentales. Y es muy común obviar estos principios, por lo cual, si no lo tenemos en cuenta desde el inicio, lo más probable es que cualquier sistema de control interno diseñado por fuera de estos principios no dé los resultados que se esperan. En términos generales, ¿cuáles son esos resultados? Lograr la eficiencia y la eficacia en la gestión, en el logro de los objetivos, en la adecuada administración de los riesgos que la institución enfrenta a diario. Si partimos de la base que se diseñó adecuadamente el sistema de control interno, lo que tenemos que entender es de que la gestión, la administración, el mantenimiento de ese sistema de control depende directamente de la máxima autoridad y todos los que están debajo de él. Sin embargo, cuando hablamos de un rol de evaluación y control de ese sistema de control interno, ahí ya entramos a hablar del rol de la auditoría interna institucional, el cual reporta a la Auditoría General del Poder Ejecutivo, digamos, de manera funcional y operativa de cada institución. Esta unidad llamado auditoría interna, como bien lo dijiste, realiza un trabajo post facto, o sea, una vez sucedidos los hechos, en base a un plan anual, ejecuta una serie de trabajos previamente planificados. ¿Con qué fin? Entre ellos, la evaluación de este sistema de control interno que está implementado en la institución. Si funciona, no funciona, si los riesgos están adecuadamente gestionados, si los controles diseñados e implementados son eficaces o no, en qué grado lo son, si son eficientes o no, en qué grado lo son, y siempre buscando, digamos, contar con el mejor entorno de control interno en esa institución. Licenciado, cuando hablamos de esos controles de evaluación que se hacen, que se realizan, siempre una institución o cualquier institución tiene que tener un plan de acción. Si no ejecutan el plan de acción, el riesgo es negativo. Entonces el auditor lo que realiza es el control del plan de acción que debería de ejecutarlo esa autoridad o digamos la institución, ¿verdad? Sí, partiendo desde arriba hacia abajo, digamos que la auditoría interna lo que primero tiene que hacer es evaluar, interpretar para luego evaluar el plan estratégico, la visión, misión, filosofía.
los planes operativos que tienen en esa institución, digamos, la correcta implementación, aplicación de cada uno de esos planes operativos diseñados, y dentro de ese contexto evaluar si lo están haciendo de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos establecidos dentro de esa institución. O sea, digamos que hay una línea verticalista en cuanto al cómo hacer las cosas y cómo controlar lo que la institución hace. Y eso es lo que la auditoría interna institucional, digamos que realiza en la práctica, ¿verdad? En base a normas internacionales de auditoría y también en base a normas locales. Marco, no sé si tenés alguna otra pregunta. Sí, que quiero ver un poquitito una diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es el rol del auditor interno y externo? ¿Cómo pasamos su experiencia como consultor de auditoría, ¿verdad? En empresas públicas y privadas. Una pequeña diferencia, doctor, si podés analizar, ¿no? Entre el auditor interno, externo, entre las actividades que desarrollaste, porque también estuviste como auditor interno en una institución importante, en una institución financiera importante. ¿Cómo sería tu rol de auditor externo también? Las diferencias. Bueno, sí, cómo no. De hecho, me formé en auditoría externa en mis inicios, allá hace 27 años atrás. Estuve un buen tiempo en esa función, entonces aprendí ahí desde ese puesto de trabajo lo que significa la auditoría y el entorno de control. Luego, habiendo sido gerente financiero y administrativo de 2 multinacionales y luego como gerente de auditoría del banco que mencionaste, pude entender desde lo que es desde adentro el diseño y mantenimiento de un entorno de control y desde afuera cómo es evaluado, cómo es visto. Y lo que te puedo decir, digamos, en términos generales es que la independencia es un factor clave. Se discute mucho respecto de la independencia del auditor interno. ¿Qué tan independiente es por ser, digamos, un recurso que reporta a la máxima autoridad y que depende de esa línea jerárquica? Y se hace ese análisis comparando con la supuesta independencia también del auditor externo. ¿Y por qué digo supuesta? Porque en realidad la independencia no viene o no se refleja por a dónde, digamos, reporta. Si reporta a la máxima autoridad o recibe el salario dentro del sistema de compensación de la entidad o por fuera o recibe honorarios. No pasa por ahí la independencia. La independencia se demuestra cuando el auditor, sea interno o externo, evalúa una gestión sobre el cual no tuvo injerencia, no tuvo participación. Hablando en términos, digamos, más amigables, si voy a auditar, por ejemplo, la unidad de contrataciones públicas, yo demuestro que soy independiente si yo nunca realicé una gestión dentro de lo que es ese tiempo y espacio que voy a auditar dentro de la unidad de contrataciones públicas. Si fui el director de contrataciones, si fui un personal clave dentro de contrataciones públicas, por ejemplo, yo no puedo prestar servicios de aseguramiento ni como auditor interno ni como auditor externo. Entonces, dicho esto, tanto la gestión del auditor interno como el auditor externo pueden ser, digamos, objetados sus roles desde el punto de vista de la vulnerabilidad de sus independencias. Se saben que existen auditores externos que, digamos, no fueron tan independientes a la hora de emitir sus informes porque fueron presionados o porque vendieron sus dictámenes o el nombre que ustedes le quieran dar. Eso demuestra que siendo un profesional externo contratado, igual vulneraron su independencia. Lo mismo ocurre con el auditor interno. Recibe presiones, tiene injerencias sobre su trabajo, sobre lo que planifica, sobre lo que ejecuta y sobre lo que informa. Y desde ese punto de vista, de la misma manera, también su independencia se ve, digamos, afectada, vulnerada. Entonces yo creo que ese es el factor principal, qué tan independiente es uno y otro para llevar a cabo
su planificación, su ejecución y también la comunicación de su informe. Esa es la principal, digamos, similitud y a la vez diferencia entre el rol de uno y el rol del otro. Así mismo. Licenciado, para extendernos un poco más y profundizar un poco más, ¿Sí? para que, Todo el tiempo que quiera, no hay problema. ¿cuál es la diferencia entre un auditor externo y interno? ¿Qué realiza el auditor externo y qué realiza el auditor interno? Bueno, partamos de la base de que el auditor interno reporta a la línea jerárquica dentro de la institución en el cual se desempeña. Y esa es una diferencia ya notable con el auditor externo, porque este es contratado. ¿Perdón? ¿Dijeron algo? No, internamente, Sí, en la institución. el auditor interno entonces es un funcionario de la institución donde está desarrollando sus tareas. Entre similitudes y diferencias también podemos apuntar de que las normas que utiliza para llevar a cabo sus trabajos son distintas. El auditor externo realiza su trabajo con base a las normas internacionales de auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores Públicos, IFAC, a nivel internacional. A nivel local, la Subsecretaría de Estado de Tributación es la que establece, digamos, la norma. En este caso, por ejemplo, la resolución general 30 del 2019, que es la vigente, es la que establece sobre qué marco, sobre qué norma el auditor externo va a realizar auditorías externas independientes o impositivas, ¿no? Pero de la misma manera también la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros, la INCOP, la Comisión Nacional de Valores, establece las normas sobre las cuales ese auditor externo va a realizar el mismo trabajo, dependiendo lógicamente de en qué giro de negocio está realizando esa auditoría. La auditoría interna, sin embargo, realiza su trabajo en función de las normas internacionales de auditoría internas. Cuando hablamos a nivel internacional, estamos hablando de normas emitidas por el Instituto de Auditores Internos Global. Cuando hablamos de auditorías internas institucionales, o sea, en Paraguay, tenemos varias normas, entre ellas, por ejemplo, las dictadas por la Auditoría General del Poder Ejecutivo, las dictadas por la Contraloría General de la República y también las dictadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación. Para el caso, por ejemplo, de instituciones gubernamentales, pero que están dentro del sistema financiero, como el Banco Nacional de Fomento y la Agencia Financiera de Desarrollo, por ejemplo, que es un banco de segundo piso, ahí tenemos las reglas de la Superintendencia de Bancos. Entonces, cada quien tiene bien enmarcado las normas que tiene que cumplir para realizar su trabajo. Muy bien, Marcos, si no te queda algo en el tintero. Sí, solamente para redondear, cuando hablamos de auditoría, cuando hablamos de auditoría externa, cuando analizamos los proyectos financiados por los organismos multilaterales, BID, Banco Mundial, PNUD, digamos que son los mismos tipos de auditoría que una institución pública o tienen sus normas diferenciadas cuando se auditan proyectos. Digamos que los principios son los mismos en todos los giros de negocios, segmentos, etcétera, etcétera. Sin importar si son públicos, gubernamentales o privados. Si estamos hablando de entidades multilaterales o no, todos tienen el mismo principio de gestión. Ahora bien, cada organización luego adopta normas, lo convierte en reglas de acuerdo al tipo de prácticas. Lo mismo hace la Superior de Bancos, la Super de Seguros, la Comisión Nacional de Valores, el BID, el USAID, la PNUD y todos estos organismos multilaterales que, digamos, financian proyectos a nivel país. Todos tienen el mismo sistema de evaluación y control, con las particularidades de cada uno,
de acuerdo a lo que cada quien desea, digamos, profundizar. Pero básicamente todos en cada una de estas instituciones controlan sobre lo mismo, pero de diferente manera, por llamarlo de alguna forma. Perfecto, gracias. Muy bien, muy bien. Yo creo que la audiencia se ha nutrido bastante de mucha información y habrá aprendido, porque realmente más que una entrevista, esto fue una disertación, Marco. Sí, así es. Justamente estamos cumpliendo con uno de los mandatos, que es la comunicación institucional, ¿verdad? Que la ciudadanía y sobre todo los funcionarios públicos en general, ¿verdad?, vayan conociendo lo que son los sistemas de control. Y si hay diferencias, si algunas personas trabajaron en algún momento en empresas privadas, ahora están en las instituciones públicas, si hay alguna diferencia entre ellos, o manejando o administrando proyectos financiados por los organismos multilaterales, así como nos explicó el invitado de esta tarde. Así mismo. Le agradecemos por ceder nuestra entrevista al licenciado Javier Sosa y vamos a estar en contacto. En cualquier momento vamos a estar invitándole otra vez, ¿le parece? Sí, cómo no. Este y otros temas similares, lógicamente, requieren de tiempo, dedicación, y como son tan apasionantes porque son 100% prácticos, o sea, esto es lo que las instituciones tienen que estar realizando en su día a día. Así Y mismo. bueno, dentro de su gestión de riesgo, cada quien sabe lo que está administrando, y probablemente el problema principal está en cómo responder a esos riesgos, qué cosas se tienen que hacer, en qué tiempo se tienen que hacer. Y bueno, digo esto cerrando mi exposición, digamos, a todas las consultas que me hicieron, es de que ningún entorno de control interno sirve 100% si las personas se relajan, si las personas se ponen de acuerdo para vulnerar el sistema de control. Entonces, por eso es de que siempre se les recomienda a las instituciones contar con un programa integral antifraude, porque como una segunda medida de control para detectar cualquier error, irregularidad, infidelidad de empleado o intento de fraude de terceros, clientes, proveedores, usuarios de los servicios, para que este sistema integral contra el fraude lo detecte lo antes posible y que sea la misma institución la que detecte y lo corrija a la brevedad posible, y que no sea porque un tercero, un insatisfecho, denuncie un acto, digamos, irregular a la prensa, que se entere de esa forma para luego subsanar el problema que se dé. Entonces, un poco eso es lo que podía compartir con ustedes en este tiempo, y bueno, estoy a las órdenes cuando así lo deseen. Muchísimas Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Javier Sosa da Costa. Así estuvimos hablando sobre el diseño e implementación de un control adecuado, de un sistema de control adecuado. Sería el control interno y externo. Estamos muy complacidos con esta entrevista porque hemos aprendido bastante, y para la audiencia también, ¿verdad? Seguimos nosotros, Paraguay Avanza, Marco, vamos a una pequeña pausa y luego retornamos.